Hola, ¿qué tal, estimado hermano y hermana que nos estás acompañando de nuevo en esta edición de Palabras de Vida, Alimento para el Alma? Gracias por estar con nosotros y quiero invitarte a que puedas suscribirte a este canal si es primera vez que estás con nosotros, y también al final de este video puedes dejarnos tus comentarios, y si te gustó esta lección también puedes darle clic en el botón me gusta. Sin más preámbulo, vamos a iniciar en esta nueva edición que continuamos con el tema El cristiano y la conciencia. Acompáñenos. En esta ocasión continuamos con el tema El cristiano y la conciencia. En el primer video que hicimos para entregarles este tema, nos ocupamos en definir lo que es la conciencia de cada persona, y estuvimos también viendo algunos estados o condiciones en los que se puede encontrar la conciencia humana, dependiendo, dijimos, de la influencia que incide en ella, o también dependiendo de la iluminación, del grado de iluminación que la palabra de Dios ha podido irradiar en cada una. Entonces, la conciencia es una facultad muy importante para nuestro diario vivir, porque ella es capaz de instruirnos y de amonestarnos de acuerdo a la iluminación que la palabra de Dios le ha podido irradiar. Vamos a revisar los siguientes versículos. Salmo 16, versículo 7 dice: Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Has experimentado esas noches de insomnio en las que te hablas a ti mismo y examinas lo que hiciste en el transcurso del día? Esa es la voz de Dios desde tu conciencia, instruyéndote en la quietud de la noche. El Evangelio de Cristo no solo purifica y limpia nuestras conciencias, pero también nos instruye en lo que es correcto, en el preciso discernimiento de lo bueno y lo malo. Una conciencia iluminada por la palabra de Dios es útil en gran manera para el cristiano. La palabra de Dios tiene este alcance. Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, una vez que se introduce en la mente y el corazón humano, es capaz de perfundir hasta las cavidades más diminutas de nuestras conciencias, para ayudarnos a discernir nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras palabras y nuestras acciones. Pero esto solo es posible con una dosis suficiente de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos una administración diaria y continua de la palabra para poder lograr este propósito. Voy a citar algunos versículos que tal vez no van a aparecer en pantalla, pero que es necesario que los recordemos. Josué 1:8 dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Salmo 1, versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 119, versículo 97 nos dice: oh, cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación.
No hay ocupación más noble que meditar en la palabra de Dios en todo momento. Este es un ejercicio muy útil y muy necesario para nuestro diario vivir. Meditar en la palabra de Dios iluminará nuestras conciencias cada vez más y nos hará aptos, nos adiestrará en el discernimiento de lo bueno y lo malo. Revisemos Hebreos capítulo 5, versículo 14, que nos dice lo siguiente: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando el escritor habla de tener los sentidos, las facultades ejercitadas, la palabra ejercitar o ejercitado proviene de la raíz griega gumnazo, que deriva de la palabra o de la que deriva la palabra gimnasio. Nosotros sabemos lo que es un gimnasio. Es donde uno se adiestra, donde uno se prepara rigurosamente. Entonces, hablar de ejercitar es preparar, es adiestrar rigurosamente nuestra conciencia por medio de la palabra de Dios para guiar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Una conciencia iluminada y bien ejercitada en el discernimiento del bien y del mal nunca será una conciencia débil. Vamos a seguir en este estudio acerca de la conciencia y vamos a estar leyendo primeramente en 1 Corintios capítulo 8 versículo 7, que nos dice lo siguiente: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Para comprender un poco mejor acerca de esta otra condición en la que puede estar una conciencia, vamos a hablar ahora de lo que es una conciencia meramente cristiana, es decir, una conciencia que ha sido purificada, una conciencia que ha sido ya limpiada, pero que también es una conciencia que está siendo iluminada, vamos a decir, en cierto grado, por la palabra de Dios. Para comprender a qué se refiere el apóstol Pablo cuando nos dice en este versículo que una conciencia es débil, es necesario contextualizarnos en lo que el apóstol está tratando. El apóstol Pablo está comenzando el tema de lo sacrificado a los ídolos, en especial los alimentos, en especial las carnes. El apóstol comienza este tema en el capítulo 8 y coloca primeramente dos grandes pilares que el creyente debe erigir en su vida. Y uno es el conocimiento y el otro es el amor. El amor en este capítulo viene a ser mayor que el conocimiento en el creyente. El conocimiento es muy importante para la vida de todo cristiano porque un cristiano sin conocimiento es vulnerable ante el engaño y el error. Pero también, y mucho más importante, es el amor, el cual sobrepasa, dice, al conocimiento, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Un comentarista ejemplificaba el conocimiento paralelo al amor, diciendo que el conocimiento es como una burbuja que simplemente hincha al ser humano, o al cristiano, mejor dicho. Pero el amor es como un edificio, porque el cristiano que basa su vida en el amor, amor a Dios y amor al prójimo, es como un edificio bien constituido, bien sólido y bien edificado, valga la redundancia. Si el cristiano se conduce de acuerdo al conocimiento que ha adquirido en el transcurso de su vida, va bien, pero irá mucho mejor si se conduce en amor. Ahora, si este cristiano tuviese ambos pilares en su vida, tanto amor como conocimiento,
será un cristiano mucho más firme y mucho más sólido. En las naciones paganas, vamos a contextualizarnos ahora en lo que el apóstol Pablo está tratando en 1 Corintios capítulo 8. En las naciones paganas era costumbre hacer festivales en los cuales se sacrificaban animales a los dioses de cada pueblo. En estas fiestas, la carne sacrificada tenía tres fines distintos. Una parte era quemada como holocausto para el dios en cuestión, otra parte era cocinada y servida a la gente que asistía a la fiesta en una especie de restaurante dispuesto en los templos de los dioses, y la otra parte era finalmente vendida en la carnicería para el uso común y cotidiano. El apóstol Pablo prohibió a los hermanos sentarse en las mesas de los templos paganos a comer de lo sacrificado a los ídolos. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 10:21, donde el apóstol Pablo dice que no podemos comer de la mesa del Señor y al mismo tiempo comer de la mesa de los demonios. Pero el apóstol hizo esta prohibición no porque la comida en sí misma pudiese contaminar al creyente, aun cuando fuera ofrecida a los ídolos, porque sabemos nosotros que no es lo que entra por la boca del hombre lo que lo contamina. Eso lo dejó claro el Señor, y de esta manera hizo limpios, dice el evangelista San Marcos, de esta manera hizo limpios todos los alimentos. Pero entonces la prohibición del apóstol Pablo se fundamentaba en la atmósfera idolátrica que rodeaba los templos y las fiestas en honor a los ídolos. Por eso el apóstol Pablo dijo: mejor no se sienten y no participen en esos lugares donde el entorno es absolutamente idólatra. Pero el apóstol Pablo no prohibió la ingesta de carne como tal, aun cuando fuera sacrificada a ídolos, excepto si algunos creyentes consideraban que eso era pecado. Entonces el apóstol Pablo dijo que era necesario considerar el punto con tal de no ofender a los cristianos que pensaban de esta manera. Muchos creyentes tenían este conocimiento que se explica en el libro de 1 Corintios capítulo 8, versículo 4, donde se dice que un ídolo no es nada. Los ídolos no tienen valor alguno. Por lo tanto, la carne ofrecida a ellos no tenía poder alguno para contaminar el ser del creyente. Así que muchos de los que tenían este conocimiento comían de la carne sin restricción alguna, ya fuera sentándose a comer en la casa de alguien que los invitó y que compró de aquella carne, o bien que ellos mismos compraban la carne en la carnicería. Pero no todos tenían bien claro ese conocimiento acerca de los ídolos. Por eso empezamos leyendo el versículo que decía: pero no en todos está este conocimiento. Así que algunos de los hermanos en Corinto creían que por comer carne sacrificada a los ídolos estaban cometiendo un pecado. De manera que estos hermanos no solo se sentían culpables a la hora de comer la carne, sino que también juzgaban a aquellos que comían deliberadamente de ella. A este tipo de creyentes es que se refiere el apóstol Pablo cuando dice que algunos tenían conciencia débil. Y he aquí la definición de lo que es una conciencia débil en este contexto. La conciencia débil no es una conciencia que no funciona. Por el contrario, una conciencia débil funciona demasiado bien al punto de hacer sentir culpa a la persona, aun cuando no la tiene. Y la razón es que una conciencia débil está mal informada acerca de algún tema, por lo que emite un juicio incorrecto, diciendo que algo es malo cuando en realidad no lo es. Este juicio incorrecto estaba causando problemas entre los hermanos en Corinto. Pero el asunto aquí no era una cuestión simplemente de saber o no saber, sino también que era una cuestión de amor. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo aconseja también a los hermanos que tenían un mejor conocimiento o un mejor dominio del tema, a que se comportaran con modestia ante los hermanos más débiles.
y que si fuera posible, se abstuvieran de comer delante de los hermanos de conciencia débil, para que su libertad no sirviera de tropiezo contra aquellos que no tenían bien claro el tema. Aquí es donde demostramos nuestro amor para con aquellos que son más débiles en cuanto a la conciencia. La Biblia nos enseña que aun cuando nuestras conciencias insisten en acusarnos de pecados pasados o presentes, gracias al Evangelio de Cristo, nosotros podemos descansar de toda culpa. ¿Y por qué muchas veces nuestras conciencias pueden acusarnos de manera incorrecta? Es decir, porque a veces nosotros tenemos creencias que trajimos de la vida pasada y nos quedamos con ellas, principios que estuvieron con nosotros desde pequeños y que cuando llegó el Evangelio a nuestras vidas y nos iluminó acerca de eso, la revelación del Evangelio pudo haber chocado contra esos principios que teníamos desde jóvenes o desde pequeños. Y también una conciencia puede hacer un juicio incorrecto y nos puede acusar de pecado, pero al hacerlo puede estarnos dando un mal veredicto, lo cual puede deberse a una obra bien sea satánica, puesto que está escrito que una de las obras de Satanás es acusarnos de pecado. Sin embargo, ante situaciones como esta, tenemos la dicha de remitir nuestro caso a la Corte Suprema de Dios, quien por medio de Cristo nos absuelve de todo pecado. Vamos a ver un versículo bien importante acerca de esto. En 1 Juan capítulo 3, versículo 20, dice lo siguiente: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. ¿Por qué escribió esto el apóstol Juan? Porque en ocasiones puede ocurrir que nuestro corazón, valga el término también conciencia, nos esté acusando de algún pecado, quizá un pecado pasado, quizá un pecado que a lo mejor, según la luz misma de las Escrituras, no es un pecado. ¿Cómo podemos entender esto? Y es lo que decíamos hace un momento, que podemos a veces tener creencias erróneas acerca de un tema. Podemos tal vez tener algún concepto equivocado en nuestra mente, un concepto que aprendimos desde nuestra juventud, pero que cuando llegó el Evangelio de Cristo nos iluminó acerca de eso, y sin embargo nuestra conciencia insiste en acusarnos de esta situación. Por ejemplo, este es uno de los casos que se vivió en las iglesias como en Galacia, o en las iglesias de Galacia, donde el apóstol Pablo exhorta a los hermanos a que descansaran en la libertad que Cristo nos ha ofrecido, porque muchos de ellos se estaban volviendo a las obras de la ley, creían que necesitaban de las obras de la ley para justificarse, para ser salvos, pero no habían comprendido que Cristo les había hecho libres de ese yugo. En sus conciencias había una acusación de que por no practicar cierto rito de la ley, ellos no estaban completamente o correctamente salvos, porque habían algunos instigadores que decían a los hermanos que debían de cumplir esto y aquello que pertenecía a la ley para que pudieran estar salvos, si no, ellos no iban a estar salvos correcta o completamente. Por lo tanto, el apóstol Pablo les habla en esta situación acerca de que Cristo les ha hecho libres de aquello que les acusa, de aquello que les hace sentir culpables. Y ahora el apóstol Juan nos dice que si nuestro corazón nos reprende en algunas ocasiones por algo que quizá a lo mejor a la luz de las Escrituras no es algo que nos debe hacer sentir mal, dice que nuestro Dios es mayor que nuestro corazón, y ante la corte de Dios nosotros podemos ser absueltos aun cuando nuestras propias conciencias nos acusan de algún pecado. Hay algunos principios a tener en cuenta en nuestro diario vivir.
En el libro de Primera de Corintios capítulo 10 se nos orienta otro principio para la vida. Primera de Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En otras palabras, solo porque algo es permitido no significa que es bueno. Pero el apóstol no se refiere a que todo en absoluto es lícito o permitido, sino se refiere a todo aquello que no es malo en sí mismo. En otras palabras, el apóstol Pablo se refiere a todo aquello que está en armonía con la voluntad de Dios. Cuando dice todo me es lícito, es todo aquello que está en armonía con la voluntad de Dios. Este mismo principio está expuesto en 1 Corintios 6:12, donde dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y en esta ocasión añade otra condición que limita la libertad del cristiano. Y esa condición es que no se debe dejar el cristiano dominar por ciertas cosas, aunque éstas parezcan ser permitidas. Y cuando hablamos de libertad en Cristo, estamos hablando de que el cristiano está en la libertad de hacer todo lo que desee, siempre y cuando eso se halle en armonía con la voluntad de Dios. Pero hay condiciones a tener en cuenta cuando usamos nuestra libertad en Cristo. Primeramente, nuestra libertad no debe convertirse en una excusa para pecar. Vamos a considerar estos textos a continuación. Primera de Pedro 2, versículo 16 dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hay muchos versículos que nos enseñan que Dios nos ha hecho libres, que ahora vivimos bajo la ley de la libertad, que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Pero ninguno de estos versículos nos insinúa que tengamos derecho a pecar deliberadamente. La libertad en Cristo no significa tener derecho a hacer lo que nos da la gana, sino que la verdadera libertad es aquella que nos limita. ¿Cómo es esto? Porque el pecado y una vida desenfrenada en realidad no son libertad, sino esclavitud. Y es de esta esclavitud de la que Dios nos ha libertado a todos. Pablo dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Y Judas advierte, en Judas capítulo único, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos hoy en día que aseguran que la gracia de Dios es tan grande que una vez que has sido salvo ya no puedes perderte, porque eres salvo, siempre salvo. Y que no hay pecado que pueda enviarte al infierno una vez que ya creíste en Cristo. Esto, según Judas, no es otra cosa que convertir o disfrazar la gracia de Dios en libertinaje. De manera que no podemos pensar que porque ya creímos en Cristo, ya somos libres, entonces podemos hacer cualquier cosa y no nos vamos a condenar porque ya Cristo nos hizo salvos. Esa es una manera errada de pensar y nos lo está diciendo el apóstol Judas. Eso es convertir la gracia de Dios en libertinaje, es decir, creer que porque estamos en la gracia nos da derecho a persistir en el pecado, nos da derecho a hacer lo que nos da la gana sin sufrir consecuencias como la condenación. Eso es un error.
Hay otro principio a tener en cuenta respecto a nuestra libertad, que nuestra libertad no se debe convertir en tropezadero para otros. Y esto es lo que abarcaba el apóstol Pablo cuando nos instruyó acerca de lo sacrificado a los ídolos. Pablo nos dejó claro que aun cuando nosotros consideremos que algo no es pecado, si algunos hermanos nuestros consideran que sí lo es, nosotros como creyentes más maduros, que profesamos tener más conocimiento que el otro, deberíamos de abstenernos, ya sea de usar, de comer o de beber, por cualquier otra cosa, por causa del que no está claro de este asunto. El peligro radica en que algunas conciencias están en conflicto con algunos hermanos, por ciertos temas en los cuales no todos están de acuerdo. Por esta razón es necesario que los más maduros en la fe consideren a sus hermanos más débiles y los reciban según Romanos 14, versículo 1. Es decir, que hay algunos hermanos que tienen una comprensión limitada acerca de algo. Hay algunos que todavía no saben discernir bien entre lo que es bueno y lo que es malo. Quizá porque no tienen mucha experiencia en la fe, o ya sea porque traen una educación, tienen una educación desde hace mucho tiempo y sus creencias antiguas les indican que algo es malo, o por falta de luz bíblica. Por lo que este hermano o hermana se angustia al ver que otros hermanos no comparten su punto de vista y proceden deliberadamente en aquellas cosas que para él resultan ofensivas hasta la fecha. Así que todo aquel hermano que se considera maduro en la fe o que considere que tiene cierto conocimiento de algún tema, debe ser condescendiente con sus hermanos más débiles e impedir que su libertad se convierta en una ofensa para su hermano, y evitar además que su hermano se sienta atraído a hacer algo por lo que su conciencia lo va a condenar más tarde. Por otro lado, es necesario que cada día busquemos la luz del Señor en las Escrituras, para que cada día nuestras conciencias estén bien ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal, para que no seamos condenados por ella en algo que a lo mejor no es malo en sí mismo y que tampoco pase por alto lo que hayamos hecho mal. De esta manera queremos concluir este tema de el cristiano y la conciencia, porque es necesario que el cristiano esté bien ejercitado en el discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, para que incluso en algunos temas en los que la Escritura no parece hablar directamente acerca del punto, seamos capaces de encontrar luz en la misma Escritura a través de los principios que están presentes en ellas, para poder distinguir lo que está bien y lo que está mal, y no condenarnos a nosotros mismos por nuestras decisiones. Espero que te haya servido este tema y que te sea muy útil en tu diario vivir. Muchas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. Que tengas una excelente semana. Ba-da-ba-da-da-ba-da.